Bienvenidos a Universo Highline. Hoy vamos a hablar sobre los frontones que hubo en China, en Shanghái y en Tianjin concretamente. ¿Pero qué sabemos sobre esos frontones? No gran cosa. Hay testimonios de pelotaris, alguna referencia en alguna novela, fotografías también, pero en definitiva no sabemos mucho sobre lo que ocurrió por esa parte de Asia. Afortunadamente, hace unos días llegó a mis manos un cuaderno, una tesis doctoral, cuyo título es La pelota y la muralla, llegada, éxito y consolidación de la pelota vasca en China en los años 30 y 40. Una memoria para optar al grado de doctor y presentada por Ramiro Cabañes Martínez. Vamos a hablar de cómo llegó el Highline a Shanghái primero, los empresarios, los pelotaris, la banda verde, una facción, una mafia que operaba por aquellos parajes y que tuvo enorme importancia. Vamos a hablar también sobre la falange española. ¿Qué pinta la falange española en esta historia de pelotaris? Pues sí tuvo su importancia y mucha. Incluso hubo un secuestro del cónsul español por parte de 35 pelotaris en Shanghái. Para hablar de todo esto, cómo no, mejor con quién que con el autor de esta tesis doctoral. Ramiro, Encantado. ¿qué tal estás? Muy bien de estar aquí, muy contento y muchas gracias por invitarme y dejarme hablar de mi tesis. Sí, pues hablaremos sobre ella. Lo he disfrutado una barbaridad, porque, insisto, es un trabajo académico, no es un trabajo divulgativo, que se ha podido uno coger referencias de aquí y allí, sino se lo ha currado, como se suele decir. Pero Ramiro, tú no eres vasco, ¿no? No soy vasco, soy de Aranda de Duero, aunque mi padre es de Aranda de Duero, mi madre es de Murcia, pero bueno, en Aranda de Duero hay un frontón y también se juega pelota vasca en Aranda a veces. Ahora, por ejemplo, el último partido, el 9 de mayo, hubo un partido de pelota a mano allí en Aranda. Bueno, Ramiro, lo primero que me vino a la cabeza es cómo un estudiante, bueno, ya licenciado en Historia, porque ahora mismo eres doctor en Historia Contemporánea. Exacto. Y de hecho, este trabajo te supuso el cum laude, ¿no? Que es el sumum cuando haces una tesis doctoral. Por lo tanto, ¿cómo así, cuando tuviste que hacer una tesis, dices, pues voy a hacer sobre el Highline, sobre los pelotaris vascos? Pues la pregunta que normalmente me hacen, ¿no?, cuando la gente conoce mi tesis es de cómo llegas a esta temática, ¿no? ¿Cómo llegas a los pelotaris en China? Y es una mezcla un poco, una casualidad. Yo estaba buscando hacer algo sobre Asia, que es lo que me interesaba en un primer momento, y algo sobre deporte. Me gusta mucho la historia del deporte, cómo evoluciona, cómo llega a otros lugares, y estaba buscando temáticas, buscando ideas, y mi tutor, Florentino Rodao, en una reunión que tuvimos, me dijo: oye, mira, he estado investigando sobre falange en el Extremo Oriente, y hay unos pelotaris allí de los cuales he encontrado algunos documentos. Si quieres, busca a ver si hay información suficiente para hacer esto era todavía el trabajo de fin de máster, allá por 2011, y si encuentras algo, podemos trabajar con ello. Para 2012 termino aquel trabajo muy escueto todavía, con solo algunos de las cosas que aparecerán luego aquí. Y una vez, en 2014, yo me voy a China y veo el edificio del frontón, que sigue todavía. ¿Fuiste expresamente a China para trabajar sobre la tesis o era por otro motivo? Bueno, a mí me interesaba mucho China en general, pero el motivo por el que yo fui a China fue aprender chino, y una vez supiera chino suficiente como para ir a archivos, documentos chinos que se pueden ver en la tesis, empezar otra vez con el mismo tema, pero con una capacidad mucho más grande de documentación y de investigación. Y una vez llego a Shanghái la primera vez, fui a la calle Huaihailu y vi el antiguo edificio. Sí, se mantiene más o menos con algunos cambios, la fachada es la misma, como creo que hay una foto. Y dije, quiero desenterrar esto, quiero sacar todo lo que hay aquí, porque hay mucha historia de un grupo muy importante de personas para la época, de lo cual no se ha hablado todavía. Y dije, quiero hacer esto. Y ahí empecé, no sé si empecé en 2016,
No me daba todavía el chino, seguí investigando, seguí estudiando hasta que en 2019 vi ya que tenía un nivel suficiente para dedicarme solo a la tesis, además de trabajar como yo hice. Yo estaba trabajando en la universidad allí al mismo tiempo que investigaba. ¿Y tenías noticias sobre el Jai Alai, que existía un deporte vasco que se había expandido por 4 continentes, o fue algo, empiezas de cero? No empiezo de cero, como digo, en Aranda tenemos un frontón, conocía además la historia del Betty High en Madrid, que han reabierto el edificio hace poco además, y conocía sobre todo los de Estados Unidos, que hay muchas referencias, por ejemplo en Los Simpson, en películas, y siempre es un deporte que llama mucho la atención, ¿no? Por la velocidad, por el movimiento que tiene, es un deporte apasionante. Y según vi cómo encaja este deporte en China, dije, quiero verlo. Quiero ver cómo algo tan específico de una región de España puede internacionalizarse. ¿Por qué se internacionaliza? ¿Por qué llega a China y triunfa en China? Sobre todo, ¿cómo? De eso hablaremos después. De eso vamos a hablar, porque cuando tú afrontas una tesis doctoral, ¿qué es lo primero que haces? Documentarte, pillar toda la bibliografía por habida y por haber, y a partir de ahí te haces un esquema y vas... ¿Sí? En primer lugar, lo que hice yo, no sé si los demás historiadores tienen mi mismo método de trabajo, yo lo que hice es primero buscar dónde se menciona a estas personas, dónde aparece escrito, que por cierto me apareció tu blog en algunas ocasiones y me fue de mucha utilidad para ir tirando del hilo en ese primer momento. Luego, referencias bibliográficas, si hay alguna cosa escrita académica o no. Hay algunas menciones en algunos libros, hay uno de Borao de españoles en China, donde hay 2 o 3 páginas. Creo que hay otro de españoles en el Pacífico, o vascos en el Pacífico, que me equivoco, también que se menciona este caso, pero se mencionaba como algo anecdótico, como una anécdota, como una nota al pie de página de la historia, como algo que no tiene demasiada importancia. Y para mí me pareció una forma excelente de sacar a la luz un momento entero de la historia, y no solo de Shanghái, sino de China o del País Vasco entero, mediante la vida de estas personas. Poder hablar de algo mucho más grande mediante estos pelotaris. Y pues una vez encuentro alguna bibliografía, veo lo que han estudiado ellos, veo lo que han visto, acudo al archivo, encuentro lo primero en España en el archivo de exteriores, que estaba abierto en aquel momento todavía, y encuentro algunas referencias, sobre todo lo que mencionaste del secuestro del cónsul, ¿no? Lo que está relacionado con España en sí mismo y su relación con Falange, y una vez estoy en China es donde puedo empezar a buscar las cosas de verdad, cómo aparecen en los documentos chinos, cómo aparecen en los documentos franceses, ya que estaban en la concesión francesa, y encontrar muchísimas más cosas, incluso pues la revista que publicaban ellos, y a partir de ahí es cuando digo, vale, tengo suficiente material, puedo ir con algo más serio, y ya es cuando busco un contexto. Como se puede ver en los primeros capítulos, habla del contexto socioeconómico de Shanghái. Y primero explicar por qué llega a Shanghái y luego cómo se establece en Shanghái. ¿Por qué llega el Jai Alai a Shanghái? Pues pregunta con no respuestas, sino 2 partes diferentes. La expansión del Jai Alai en el siglo, a finales del XIX y principios del siglo XX, tiene dos corrientes juntas pero separadas. Por un lado, tenemos la profesionalización del Jai Alai y su expansión por el mundo, como bien se puede ver aquí, o como ya conoceréis, la expansión primero por España, ¿no? Primero aquí en Donosti, luego Madrid, después aparecería en Latinoamérica, Filipinas, una expansión que se basa en esa profesionalización de un deporte que hasta ese momento era un deporte popular o más folclórico, y empiezan a crearse esas federaciones, esa serie que se vuelve un deporte serio, profesional, con su federación, sus competiciones, sus Jai Alais o sus estadios, sus frontones profesionalizados con cuadros profesionales. Y por otro lado, el desarrollo del deporte de ocio, ¿no? Ese deporte como forma de ocio que da dinero, que estaría muy relacionado con la apuesta y muy relacionado también con otros deportes como puede ser el fútbol o el baloncesto, que se va desarrollando al mismo tiempo y se utiliza para organizar el tiempo libre de las poblaciones de ciudades avanzadas como puede ser Donosti, Madrid o Shanghái en este caso. Estas ciudades necesitan una oferta de ocio formal, no una oferta de ocio que produzca dinero a los empresarios de la ciudad. Y mediante estos 2 caminos, primero su profesionalización y segundo esa búsqueda de un ocio que es de dinero, vamos a ir llegando a más y más ciudades. También va a estar relacionado mucho con el imperialismo europeo.
Estamos hablando en esta época de que se ha colonizado África, Asia y China está siendo poquito a poquito, cachito a cachito, conquistada por Occidente mediante concesiones, y el deporte es un medio de poder blando, por decirlo de alguna forma, un medio de convencer a la población local de que los colonizadores son superiores y mostrar el cuerpo y el hombre blanco como superior. En este sentido, el Jai Alai es perfecto, ya que uno de los valores principales es esa fortaleza del pelotari, ¿no? Esa fuerza con la que devuelve la pelota sería un ejemplo muy bueno. Y a pesar de que España en estos momentos ya no sería un país colonizador, sí que se aprovecha de esa hegemonía del colonialismo occidental o colonialismo blanco para ser utilizado también como este ejemplo de superioridad blanca. Por esto lo podemos encontrar en China, en el Cairo también había, en Alejandría o incluso en Filipinas, ¿no? Como esa muestra. ¿Cómo llegan los pelotaris a Shanghái? ¿De dónde proceden los empresarios? ¿Tienes idea? ¿Has podido averiguar de quién fue esa especie de visión de decir, bueno, nos trasladamos en este caso, Asia? Sí, sería en primer lugar y el más importante, yo creo que tiene la idea es el pelotari Jáuregui, Teodoro Jáuregui, que era un antiguo pelotari él mismo, y cuando se convierte en empresario, primero toma unos frontones en una colonia inglesa, que sería Egipto, y tomaría los frontones de Egipto y va a darles una vuelta. En vez de utilizarlos como un lugar de encuentro solo para extranjeros, junto con la ayuda de su esposa en ese momento, va a hacerlo como un lugar de encuentro de las élites, de las élites coloniales, pero que también les apasione a los locales. Va a ser, por un lado, el lugar de moda donde todo el mundo quiere ir y, por otro lado, ese lugar de apuestas rápidas donde se puede ganar dinero fácil en algunos casos o perder todo el dinero también muy fácilmente. El compañero de viaje de Jáuregui es un personaje un poco... es el Asadurian. Asai Asadurian. Un egipcio de origen armenio, boxeador en su tiempo. Sí. Es un personaje que me gustaría dedicarle más tiempo en otra investigación si tengo tiempo en el futuro, porque me parece un personaje perfecto. Este hombre primero sería el masajista de los pelotaris en Egipto, y poco a poco se va a ganar la confianza de Jáuregui y van a hacerse socios comerciales o socios en el negocio. Y los dos juntos van a dar el salto a Shanghái. ¿Por qué a Shanghái? Ellos están ya en una colonia anglosajona, que sería Egipto, y se han dado cuenta de que el modelo de negocio funciona muy bien. Y este modelo de negocio que ha funcionado, dicen, si algo funciona, vamos a expandirlo. Shanghái se presenta como un lugar perfecto, ya que tiene una comunidad extranjera muy vibrante, muy buena economía, y una población local que empieza a buscar entretenimiento occidental. Sí. Más o menos occidental, pero algo que ellos sientan como moderno. Ya, pero Ramiro, para que nos hagamos una idea, la China de entonces, ¿quién mandaba las concesiones occidentales? La concesión francesa, la norteamericana, la inglesa y la italiana. Explícanos un poquito en qué consistían esas zonas francas. En China, a finales del 19, a partir de 1940, ha habido las guerras del opio, que eran unas guerras que querían forzar a China a abrirse al mundo. China en ese momento era un país totalmente cerrado, con unas ideas de que los extranjeros éramos bárbaros y no merecíamos mucha más atención porque corrompíamos. En ese momento, Inglaterra tiene un problema de déficit comercial. Inglaterra está comprando porcelana y té en grandes cantidades de China y está vendiendo muy poco. ¿Qué se les ocurre para quitar este desbalance? Empezar a vender opio, que se cultiva en la India y se está llevando hasta China. China, obviamente, quiere evitarlo, lo prohíbe, y frente a la amenaza de Inglaterra empieza una guerra, y una de las condiciones de la victoria de los ingleses, arrasan los ingleses con los chinos por un desarrollo tecnológico mucho más importante, y en este momento será cuando Inglaterra dice, vale, vamos a tener unos puertos francos en los cuales podemos entrar, vivir y comercializar. Y uno de ellos va a ser Shanghái. Tianjin será otro de ellos. Tianjin será la entrada a Beijing. No les van a permitir entrar en Beijing, pero Tianjin está muy cerca. Y por otro lado, en Shanghái,
para el comercio. Y habrá otras como Wuhan, o tristemente conocida últimamente, o Guangzhou, pero uno de los principales, que era una ciudad muy pequeña y muy poco importante, va a ser Shanghái, donde van a dar un terreno a los anglosajones, británicos y norteamericanos, y otro a los franceses. Y estas ciudades son las que van a desarrollar la ciudad con el comercio. Físicamente no eran muy amplias, no eran muchos metros cuadrados, ¿no? Las concesiones, ¿no? Las concesiones empiezan siendo unos escasos 3-5 kilómetros y se van expandiendo, pero no van a llegar a ser una ciudad completa en ningún momento. Van a tener al final varios kilómetros de extensión, van a ser importantes, pero a nivel del territorio chino va a ser muy pequeño. Y ellos gobernaban, ellos gestionaban, ellos tenían su propia policía, sus Exacto. jueces, como si fuera un estado independiente dentro de lo que es Shanghái y Tianjin. Exacto. Existe el término de extraterritorialidad, que es un territorio dentro de tu territorio que no se atendería a las leyes de tu país, sino a las leyes de Francia y a las leyes de los británicos. Su propio gobierno, en el caso francés un cónsul gobernaría la zona, en el caso de los anglosajones tendrían un comité, un consejo. Leyendo tu tesis, veo que la concesión británica y la francesa no tenían mucho que ver, porque la francesa no tenía muchos recursos económicos ni medios humanos, ¿no?, para gobernar su zona. Entonces tiene que tender a otro tipo de recursos que no son tan legales o al menos un poquito oscuros en algunos momentos. Sí. Y es en ese contexto que llega el Jai Alai a la concesión francesa. Exactamente. Esto parte de un momento específico de la historia de las concesiones de Shanghái. Los británicos han hecho de su concesión una zona financiera, una zona económica muy importante. Tienen gente de muchos países, muchos comerciantes y una población extranjera más o menos amplia. Los franceses es una zona más residencial, sin tanto dinamismo económico. Y allá por el año 28-29, los ingleses empiezan a escuchar al gobierno chino que dice que se tiene que prohibir las apuestas. Las apuestas están corrompiendo al pueblo chino, por lo tanto deben ser prohibidas. Los británicos aceptan, ya que estarían entrando en un conflicto entre la justificación, la legitimación de la colonización, que es somos superiores moralmente, tenemos derecho a conquistar. Si están corrompiendo a la población con drogas, prostitución y apuestas, están yendo en contra. Los franceses, en cambio, se basan su idea de colonización en las ideas de la Revolución Francesa y en un poderío militar masculino. Por lo tanto, estos conflictos no son tan importantes para ellos y necesitan el dinero. Tienen una necesidad de dinero que los británicos no tienen. Por este motivo, los franceses toleran mucho más prostitución, opio y apuestas que los británicos. Y llega un momento importante que será unas revueltas anticoloniales que va a haber en Wuhan, por ejemplo, en los cuales se van a rebelar muchos chinos contra el dominio occidental debido a lo que se llamó la expedición al norte, que es en ese momento China está dividida en varios reinos, bueno, en varios estados, y Chiang Kai-shek, el que será presidente después, hace una expedición militar hacia el norte para reunificar. Muchos chinos utilizan este momento de expansionismo militar como excusa para atacar a los extranjeros. Los que han escapado de Wuhan y de otras zonas llegan a Shanghái y dicen: esto ha pasado, hay muertos, hay violaciones, hay asaltos. Los británicos tienen poder militar, tienen las bases de Singapur, de Hong Kong, y llevan los soldados hasta Shanghái para proteger la zona. Los franceses no tienen nada. Los franceses están, hablando mal y pronto, en bragas. Por lo tanto, ¿qué piensa el cónsul de Francia para decir, vale, ¿cómo salvo a la ciudad? Habla con la mafia local hegemónica, la banda verde que hablabas antes, y dice: vamos a hacer una cosa. Controláis a las masas, controláis a la población china que no se subleve, y os doy armas y os doy el monopolio de prostitución, apuestas y opio. Y esto es mucho más importante porque la concesión francesa va a empezar a financiarse con los impuestos de prostitución, opio y apuestas. Es decir, las apuestas, para ir ya un poco más con el tema, van a ser algo necesario para el mantenimiento económico de la concesión francesa. Mientras que para la inglesa o británica y americana no es tan importante, las apuestas van a ser esenciales para el mantenimiento de la concesión. O sea, que a los franceses les servía todo para poder llenar las arcas y poder mantener esa supremacía, ¿no? Exacto. Ese estatus. Curiosamente, se alían con la banda verde, un personaje ahí es el Du Yueshan. Exacto. El orejas grandes. El orejas grandes le llamaban, ¿no? Exactamente. Hay
se habla de que hay un pacto con el demonio, porque en el momento en el que la concesión francesa empieza a depender de este grupo mafioso, Du Yuesheng y su gente empiezan a infiltrarse en el Estado, es decir, entran en la policía, entran en el Consejo de Gobierno, entran en las casas de apuestas y la banda verde va a ser el poder real en la sombra de la ciudad. Va a estar el gobierno francés, pero totalmente subordinado a lo que quiere hacer la banda verde. Luego, por lo que cuentas, y más de una vez haces mención a un movimiento cultural, el Aipai, no sé cómo se pronuncia que tuvo enorme influencia en esos años en Shanghái por sus características, ¿no? Al final fue una mezcla de occidentales con chinos, bueno, que nos irás contando, pero eso, el Haipai. El Haipai es un movimiento cultural shanghainés. El Hai de Haipai viene de Shanghai y el nombre es una contraposición con el Beipai, que sería la cultura de la ópera de Pekín. La cultura de la ópera de Pekín se consideraba la alta cultura china de los confucianistas de la capital, mientras que el Haipai era la ópera local, la ópera de pueblo folclórica de mucho menos nivel, considerada por los propios chinos. Una vez llega el mundo occidental ahí, hay una relación muy interesante, porque por mucho que intentamos llevar un discurso o el otro de no, se llevó el de la civilización o no, se sacó todo lo que se pudo de allí en un expolio, pasan las dos cosas. Hay una relación de competición, pero también de colaboración entre chinos y occidentales. Y esta colaboración es lo que surge, de donde surge este Haipai. ¿Qué es el Haipai? El Haipai era un movimiento cultural que buscaba una modernidad china, una modernidad que hiciera sobrevivir a China contra los occidentales, pero utilizando ideas o conceptos occidentales de forma china. Se van a coger muchos movimientos culturales, muchas actividades y se van a apropiar de ellas. Por ejemplo, aparecen las tertulias en los cafés, que antes no existían. China tenía casas de té. En este momento, los intelectuales chinos, nacionalistas chinos que defienden la independencia y la soberanía de China, van a empezar a reunirse en cafés. También va a aparecer el cine, con películas chinas, con estrellas chinas como en Hollywood, pero va a ser chino, es decir, va a ser una nueva forma de entender el nacionalismo chino y la vida china que va a cubrir toda la vida. Antes de esto se buscaba una modernización solo económica y militar. No funciona, hay un desastre absoluto y colapsa la dinastía Qing, que eran los antiguos gobernantes. El Haipai busca una nueva modernidad china basada en todas las ideas que puedan coger de Occidente, pero apropiadas. Lo mejor de Occidente lo cogemos para nuestra tradición y nuestra cultura milenaria. Exacto. Mezclar lo que tienen de China que funciona con lo que les gusta de la cultura occidental. Como he dicho, hemos hablado de las tertulias y los cafés. Cambia la literatura. En China tenían un estilo de escritura clásico que tenía que ser siempre en verso, muy complejo y con un vocabulario muy difícil, era solo para las élites. A partir de este Haipai, por ejemplo, se empiezan a escribir novelas normales, más cortas para toda la población. He dicho cine, pero también deportes occidentales. Aparecen las carreras de caballos, aparecerán los lugares de ocio como los cines, los rings de boxeo. Se va a convertir en lugares de reunión para la población china, que no es considerado como una cosa no propia de ellos, impuesta, sino que va a ser poco a poco siendo apropiada en algunos casos. Por ejemplo, a nivel artístico, el Art Deco será el principal movimiento estético para ellos, ya que Shanghái tendrá muchísimo Art Deco, con un arquitecto español, por cierto. Hay muchos ejemplos de este arte. También tendremos el uso de la luz, de las nuevas tecnologías. El gobierno chino de la ciudad va a empezar a competir con los gobiernos de las concesiones, intentando dar los mismos servicios, enseñando que los chinos también podían. Los occidentales tenían luz, tenían servicio eléctrico, pues van a intentar ponerlo unos años después. Agua corriente en las casas y en las calles, van a intentar ponerlo también. Saneamiento, todo. Se va a intentar poner y se va a utilizar de modelo lo que hacen los occidentales. Sí, porque el contraste sería brutal entre lo que es la forma de vida de las concesiones y una vez en esta radio, ¿no? Una vez de cruzar la línea. Totalmente. De ir a la concesión francesa con edificios como pueden verse aquí en el País Vasco, en París, se utilizaban modelos, se intentaban copiar las ciudades extranjeras allí para mostrar
la grandeza de Occidente. Y en cambio, al principio, en los primeros momentos, las casas chinas había muchas chozas de barro, de pescadores, no tenían carreteras, no tenían servicios. Esto es lo que me refiero. Esa relación de competición va a ayudar a mejorar. No solo va a ser una competición mala, sino que va a haber colaboración. Muchos edificios de la zona china de la ciudad van a ser construidos por occidentales y va a hacer que la ciudad sea mucho mejor en todos los casos. Y muchos tramos de la línea de tranvía, por ejemplo, van a conectar varios tramos también. Van a tirar la antigua ciudad amurallada que separaba todas las zonas para mejorar la conectividad. Es decir, se va a intentar hacer de Shanghái una sola ciudad con diferentes gobiernos, pero con una sola idea cultural que sería este Haipai. No esa modernidad china de tenemos que hacer esto. Los chinos tenían acceso a las concesiones, ¿no? O sea, no es que vivieran solo occidentales, sino había una mezcla ahí. Había una mezcla porque no había occidentales suficientes para tener solo occidentales. Los chinos van a ir también. Es en ese contexto donde llega el Hayalai a un edificio que construyen y se llama el Auditorium, que todavía, según has comentado, está de pie todavía. Un edificio espectacular y en una ubicación perfecta. Es en este momento, hemos hablado de la importancia de la apuesta, ¿no? Con la banda verde, hemos hablado de que se prohíben las apuestas en la concesión inglesa, y es justo en este momento que prohíben 2 canódromos en la concesión inglesa cuando se decide construir un nuevo sitio de apuestas en la concesión francesa. ¿Por qué? Si se elimina la oferta en una zona, vamos a mantenerla en la nuestra y va a dar mucho dinero. En un primer momento van a decidir construir este edificio del Auditorium en estilo Art Deco para relacionarlo con el resto de edificios de la ciudad que ya son considerados como parte de la cultura china de Shanghái, y en un primer momento será Mr. Brooks, creo que se llamaba, creo recordar, un empresario estadounidense que ya tiene, por ejemplo, unos cines, ya tiene algunos centros de ocio, está metido en el negocio, conoce el funcionamiento de la ciudad y lo coloca en el centro total del ocio de la concesión francesa y de Shanghái. Tiene junto a él el canódromo, ¿no? Las carreras de perros, tiene todas las cafeterías, el cine, está colocado en un lugar perfecto, además por comunicación con el tranvía. Lo que ahí mencionas como un clúster empresarial, ¿no? Exacto. No es un negocio aislado, sino se retroalimentan uno con el otro. Incluso has comentado Mr. Brooks, pero luego aparece como dueño del edificio del canódromo Félix Bouvier, un francés, que se compra el negocio, Exactamente, creo que al segundo año de que empieza el negocio a funcionar, un francés que tiene el canódromo justo pared con pared, bueno, no están juntos porque son edificios muy grandes, pero el edificio vecino, Félix Bouvier, decide comprar el Auditorium y empezar a colaborar entre los dos negocios. En las veladas de Hayalai se da propaganda del canódromo y viceversa, lo cual va a hacer que los dos aumenten, mejoren en público y conseguir más dinero. Y además se integra perfectamente en una zona donde hay muchas zonas de ocio. Es como en España ahora mismo, si vas a poner un bar, pon el bar en una zona de bares. Funcionaría igual, se coloca en una zona donde ya hay un ocio establecido para ayudar a que la gente ya está en la zona. Cuando quiere salir a pasarlo bien, va a esa zona. Además, la red de tranvías, de transporte debía ser fantástica, ¿no? Sí. El acceso al frontón era ideal. El acceso al frontón tenía paradas de bus a prácticamente 10 metros, 2 paradas de tranvía cruzando la calle. Esto tuve mucha suerte porque en un mercadillo encontré 2 guías de transporte de Shanghái de los años 30 y pude comprobar las paradas del tranvía, las paradas del autobús. Eso sí que fue complicado, ¿no? Que creo que está en el trabajo. El mapa del metro y dónde estaban las paradas estaba perfecto, un lugar privilegiado. Sí. Y luego luces de neón, era algo visible. Totalmente. Como he dicho con el Art Deco, se integra en el sentimiento de modernidad y de Haipai de la ciudad, primero con el estilo Art Deco y luego también con un uso excesivo de luces en el exterior y con todas las comodidades dentro. Aire acondicionado, se menciona en todos los anuncios el aire acondicionado, luces por todas partes, un bar, un mini golf, un ring de boxeo, muchas cosas. Hace mucho calor allí en Shanghái, ¿no? Shanghái es clima semitropical, en verano es insoportable. Y la gente se refugiaba incluso aprovechando el aire acondicionado. Claro, era un reclamo de primer orden. Estás en la calle con un 90% de humedad a 38 grados y este edificio y muy pocos más tienen aire acondicionado. Así que mucha gente fue por curiosidad para respirar y se quedó por el deporte. Claro, y lo demás, luego la publicidad también, a día de hoy parece como que es indispensable
responsable, ¿no?, en campañas de marketing, pero entonces los empresarios le daban muchísima importancia, ¿no? Porque incluso sacaron una gama de zapatillas Sí. relacionada con el high alive, ¿no? Sí. Es curioso. Pienso, no me acordaba de lo de las zapatillas, pero sí. En un primer momento se hacen dos tipos de campañas publicitarias, una para la población local, una para la población extranjera. Entendiendo que los chinos no conocían el high alive, pelota vasca, etcétera, se hace una publicidad que explica el deporte, explica cómo apostar y explica las estrellas que van a jugar ahí. Y, lo más importante, les dice que los primeros días pueden entrar gratis. Porque eso es un reclamo de primer orden, de una cosa nueva y es gratis, vamos a verlo solo por verlo. En cambio, para los occidentales se intentaba mostrar como algo más glamuroso, se vende siempre con el eslogan el deporte más rápido del mundo, se intenta promocionar como un lugar de la élite, de gente importante. Y al mismo tiempo también se va a intentar promocionar de esta forma para la población china esas zapatillas de high alive que se siguen vendiendo a día de hoy y que han sido las patrocinadoras del equipo de baloncesto oficial de China en las Olimpiadas. Sí. Es una marca que sigue existiendo y que en su momento utilizó esta importancia del high alive para promocionarse. Sí. Siempre lo utilizo como muestra cuando me dicen pero ¿cómo afirmas tan rotundamente de que los chinos al final lo asumieron como suyo? Que hablaremos de ello más tarde, supongo. Digo, pues porque incluso marcas chinas utilizaban el reclamo del high alive y estaban los anuncios en chino y para la población china, lo cual hace que se entienda que era para ellos. Abren el frontón y al principio parece que no chutaba muy bien, ¿no? Los pelotaris le rebajaron los salarios. Y en efecto, en los primeros... Perdona, el año 30 se abre, es cuando se inaugura 1930. 1930 en febrero, y el primer año no está dando todos los beneficios que se esperan. Los demás frontones internacionales ya son un negocio muy consolidado que da mucho dinero y los inversores que han invertido en esto exigen más beneficios. En este caso los pelotaris van a hacer un gran esfuerzo. Ahí no recuerdo quién es el pelotari que lidera este grupo en este momento. Paulino Garmendia. Garmendia no. Y tú... Sí. Ay, Paulino es el que se casa con Nina también, que aparece varias veces en el... Luego saldrá. Sí. Ahora si lo intentamos pensar no va a salir, pero sí. Está por aquí, pero bueno, el trabajo es tan extenso. Sí, que es difícil encontrar solo. Pero también creo que llegué a conocerle, además. Sí. Sí, no sé, en Barcelona, no, pero bueno, estoy hablando un poquito ya de memoria, han pasado muchos años. Entonces, y luego al año siguiente se van a hacer una huelga los pelotaris. Exactamente, porque este primer año, gracias a la intervención de Paulino, deciden bajarse el sueldo y aceptar esa bajada de sueldo hasta que el negocio empieza a funcionar. También por ellos mismos tienen unos sueldos enormes. Imaginaros un futbolista a día de hoy que se baja el sueldo un poquito, no es tan terrible, pero el año siguiente, cuando la cosa empieza a funcionar mucho mejor, se han dado cuenta de que les van a pagar no en moneda internacional, que es mucho mejor para la divisa, para mandarlo a España, sino que les van a pagar con dólar hongkonés. Y entonces ellos deciden que van a... ¿Había dólar hongkonés? ¿Dólar mexicano también? ¿No? Sí. ¿Y dólar chino también? Había un montón de divisas porque cada concesión tenía un dinero. Por ejemplo, la zona francesa tenía su dinero, la zona inglesa tenía el suyo, la zona de Shanghái tenía el suyo, y esto va a hacer que haya muchos problemas y que los internacionales quieran dinero internacional. Ahí mencionas que las condiciones laborales eran bastante duras para los pelotaris y por otro lado, en una comparativa que haces, a día de hoy ganarían como unos 10.000 euros al mes, cosa que es un sueldo... Es un sueldo bastante bueno, pero para un deportista de élite no lo sería tanto. Yeah. También han pasado prácticamente 100 años, ¿no? Dentro de 4 años serán 100. El problema que tienen principalmente es que todo su trabajo, toda su vida laboral, y la que no es laboral también porque están en China, depende de la empresa. Ellos no pueden decidir cuántos partidos jugar, no pueden ponerse enfermos sin que lo admita la mutua que tienen allí, es decir, el médico de la empresa. No pueden no arbitrar algunos partidos, es decir, tienen que obedecer ciegamente al... Disponibilidad, exacto. Hacer de juez, depender del médico de la empresa para conseguir una baja. Pero bueno, o sea, por una parte, por lo que parece, ganaban bien, pero estaban muy, muy sujetos a la empresa. A Teodoro Jáuregui. Exactamente. El amo y señor. Es el amo primero de Shanghái, luego va a expandir su influencia a otras ciudades, incluso fuera de China, y van a depender totalmente de él, porque
pelota vasca, como en todos los deportes, hay algunas lesiones y puede estar sin jugar igual 2 meses, 3 meses. Si no tiene sueldo 3 meses, es muy problemático. Era una forma de presión de Teodoro Jáuregui, no solo dentro de los frontones, porque esto es lo más importante. Teodoro Jáuregui no solo presionaba a los pelotaris de forma económica y de forma laboral, sino que también los utilizaba para ejercer influencia fuera, dentro de la comunidad española. Era el grupo de españoles más grandes después de los misioneros de China, y Jáuregui ejercía influencia dentro de toda la comunidad española a través de estos pelotaris y del dinero que generaban. Hay un tema que me ha parecido muy interesante, que es el de la apuesta, pero tal como los chinos la interpretaron, e incluso haces mención de escritores, intelectuales, que escribían en el periódico. Para empezar, pensaban que las quinielas, los partidos, estaban apañados. Sí. Pero ellos, explícanos, Ramiro, ellos dentro de lo que es la tradición china con la apuesta, ellos, esa cultura milenaria, la apuesta de diferentes maneras han tenido una modalidad asombrosa seguramente para un país como ese, ¿no? Y entonces llega el deporte vasco con la apuesta y ellos empiezan a hacer sus cábalas. Exactamente, es para mí lo que me pareció más interesante de toda la investigación, sería esto que mencionas, porque es la apropiación del deporte. Va a dejar de ser un deporte occidental, un deporte espectáculo, para convertirse en un deporte de apuestas chino. ¿Qué van a hacer ellos? En China era muy habitual diferentes tipos de apuestas, con dados, con palos, el fantán y muchísimos tipos otros, incluso el mahjong, pero en China está prohibido apostar, tanto en ese momento como ahora, porque se enganchan fácilmente. Ellos tenían un escape para esto en las concesiones, que no seguían la ley de China, y entonces acudían a los frontones. Esto tarda muchos años. Este proceso de apuesta y de cambio de cómo entienden la apuesta tarda unos 7 años. Pero desde el principio empiezan a pensar, sobre todo cuando cambian los partidos a 6, porque en ese momento pueden relacionarlo con los dados. A 6 parejas. A 6 parejas, 6 números. Exactamente, con 6 números, con los dados. Es cuando lo van a relacionar directamente con un juego de apuestas chino y van a empezar a buscar el truco, la adivinación del siguiente resultado, porque en China tienen una tradición de adivinación. Ellos no consideran que el azar sea un elemento. El azar es para pobres, por decirlo de alguna forma, es para pobres y tontos. Un intelectual chino tiene que saber manejar el azar, tiene que entender el destino. Y esto se hace estudiando los resultados. Esto que hace, en unos primeros años empiezan a decir, vale, los partidos no son reales, sino que están amañados por la casa. Si están amañados por la casa, hay un sistema de amaños. Y nosotros somos tan inteligentes que vamos a desentrañar las tripas de la apuesta. Exacto. En unos primeros años se llaman los intelectuales del frontón, que son intelectuales chinos que realmente se vuelven adictos al frontón y empiezan a publicar en revistas chinas, en periódicos chinos, sus opiniones del frontón. En un primer momento todavía no lo entienden muy bien, pero ellos creen que saben que está amañado. Y poco a poco, sobre todo después de la invasión japonesa, cuando todo el mundo va a apostar, primero para evadirse y segundo para conseguir un apoyo económico, empiezan a sacar normas de, ¿cómo decirlo?, repetición de resultados, ¿no? Empiezan a adivinar resultados. Absolutamente absurdo porque no es real. Y cuando no aciertan, dicen, no, es que la casa a veces cambia entre un patrón de resultados y otro para confundir. Pero hay el patrón de la palanca doble, el del hermano pequeño, el de no sé qué, y los han mezclado y podéis verlos aquí. Y esto hace que los chinos empiecen a ir a estudiar resultados y no a ver el partido en sí, que también muchos sí que lo ven, obviamente, pero muchos van a estudiar resultados, a intentar buscar patrones. Esperaban que se fuera una quiniela para empezar a apostar. Exacto. En función de eso ya ellos empezaban a darle lógica a lo que ellos... Exactamente. Si buscas patrones, tú no puedes empezar a apostar al principio, que no sabes cómo va a empezar. Así que siempre esperan que pasen una quiniela o dos para empezar a apostar después de ver algunas cosas. Y es esto lo que va a hacer que ellos dejen de entender el Hayalai como una cosa extranjera, una cosa de occidentales, sino como algo suyo. Y van a empezar a aplicar sus estrategias y sus formas de apuestas en el Hayalai. Y esto va a hacer que de repente, lo hablan ellos, el Hayalai es nuestro, es un icono de la ciudad. Y aparece 1000 veces, hay miles de artículos de chinos hablando del Hayalai, tanto de cómo apostar, sobre cómo es el lugar, cómo se lo pasan bien. Aparece en novelas cortas, aparece en historias.
se convierte en un icono cultural de la ciudad para ellos gracias a esta relación con su propia cultura. Esto se llama una traducción cultural, una apropiación cultural, ya que lo cogen, lo transforman levemente y lo hacen suyo. O sea, una especie de sincretismo religioso, pero en este caso sincretismo deportivo. ¿Sí? Exacto, exactamente. Ellos cogen elementos de su propia cultura, elementos del otro. Recordemos el Hayalai, no el Hayalai, el Haipai, coger lo mejor de un mundo y lo mejor del otro para hacer un nacionalismo chino moderno, pues la pelota vasca pasa exactamente lo mismo. Cogen la parte de la cultura china que se adapta a eso y la parte de la cultura vasca que se adapta a lo que ellos entienden. Lo mezclan y hacen algo moderno chino. Estamos en una época de esplendor, ¿no? Al cabo del primer año remonta, va mejorando la cosa, y en el año 1937 se da la ocupación japonesa. ¿Eso cambia el panorama? Absolutamente. Japón y China a partir de los años 30 tienen muchos toma y daca, por decirlo de alguna forma. En 1932 es la primera batalla de Shanghái, que es la primera vez que se cierra el frontón, y en 1937 empezará ya la guerra per se, la guerra sino-japonesa, y Shanghái será una de las primeras ciudades en caer. Está primero Nanjing, que tardaron varios meses en tomarla, y después pues ya llegaron... Bueno, miento, al revés. Primero Shanghái, que tomaron varios meses en tomarla, y luego ya pasan a Nanjing. En la parte china, Chiang Kai-shek era el que gobernaba, el que Exacto. Peleaba contra Japón, por así decirlo. Exacto. Chiang Kai-shek es el líder político de la China unificada y va a hacer de Shanghái su... por decirlo, o hacer una comparación, su no pasarán, su Madrid en ese momento. Va a poner sus mejores tropas, entrenadas por Alemania nazi, con uniformes como la Wehrmacht de nazis, y los va a enfrentar con los japoneses. Los japoneses entendían una victoria rápida de una semana o dos y se convierte en meses, lo cual hace que se frustren y cuando entran en la ciudad y luego en Nanjing cometan absolutas atrocidades bastante brutales, pero la zona occidental, tanto la concesión francesa como la anglosajona, van a estar libres de guerra. Van a evitarlos para no entrar en guerra con Occidente. Hay un momento que dices que incluso los occidentales se subían a las azoteas para ver los bombardeos como si estuvieran asistiendo a una película. Exacto. Es una muestra de esa ideología de supremacía blanca, supremacía occidental, en el cual se iban a lo que era la orilla del río, había varias azoteas, y ese río marcaba la frontera entre las zonas chinas y francesa y anglosajona. Se subían a la azotea y veían las batallas como un espectáculo más. Hay fotos incluso de soldados ingleses dándose la mano con los japoneses después de la ocupación, y hay una actitud bastante frívola en ese sentido de estaba muriendo gente, estaba gente pasándolo muy mal, y también esto hace que la población de las concesiones se multiplique muchísimo, ya que llegan muchísimos refugiados. Muchos refugiados, ¿no? Y eso ayuda al frontón. Eso ayuda al frontón muchísimo porque de repente tienes mucho más clientes. ¿Por qué? Tenemos a gente desesperada en dos niveles. A nivel económico han perdido todo, han llegado ahí a intentar hacer lo que puedan. Y a nivel existencial es gente que está deprimida viviendo una guerra. El frontón ofrecía un alivio para las dos. Podía, por un lado, apostar y ganar algo de dinero que podía utilizar para sobrevivir una semana más o perderlo todo también. Y también podían evadirse. Era un lugar con luces. Carpe diem, ¿no? Vamos a vivir el momento. Vamos a vivir el día al momento. Sí, no sé si lo puse al final en la tesis o lo dejé para un relato, porque encontré una historia de no sé cómo decir, un administrador de una tienda pequeña que coge todo el sueldo que tiene que dar a los empleados de ese mes, que no es suyo, es dado el jefe, de mañana tráelo, y decide ir a apostarlo todo al frontón. Él quiere escapar con su pareja, que es una prostituta en este momento, y dice, vamos a jugarnos todo a esto. Si ganamos, cambiamos de vida, si perdemos, nos suicidamos. Y fue con la apuesta de todo el dinero de la tienda. No sé si perdió o ganó, eso no sé, no tengo ya más registro de ello, pero se sabe que este hombre... Hay menciones Shanghái como la isla solitaria. La isla solitaria, exactamente, porque China en este momento está en una guerra de supervivencia. La brutalidad de los japoneses en Nanjing es increíble, se llama la violación de Nanjing porque se mataba a una persona cada 7 segundos. Son más de 200.000 muertos en menos de 2 semanas. Tortura, decapitaciones, violaciones, y mientras todo estaba pasando, la concesión francesa y la concesión anglosajona eran lugares de fiesta, de tranquilidad, donde la gente vivía vidas muy frívolas. Se puede entender un poquito como la vida de Casablanca, ¿no? La película, que mientras el mundo está en guerra, esa zona es tranquila. Eso es. Hasta que deja de serlo. ¿Los japoneses respetaron las concesiones?
En un O primer entraron también y intervinieron, ¿no? acaban interviniendo. Acaban. En un primer momento los respetan, ya que no están en guerra con las potencias occidentales, pero a partir de Pearl Harbor, El 40 en el 41-42, 41, sí. en ese momento van a atacar a Estados Unidos. Ya saben que un ataque a Estados Unidos va a implicar la entrada en la guerra de los occidentales en masa, y directamente van a asaltar la concesión británica, porque recordemos que los franceses ya no existen, es la Francia de Vichy, que es una aliada de Hitler, y Hitler es aliado de Japón, así que van a colaborar. Van a colaborar y el gobierno de Francia va a colaborar totalmente con los japoneses. Por eso la concesión francesa va a seguir siendo todavía un lugar más de paz. Va a haber atentados terroristas, ajustes de cuentas entre la inteligencia de un lado y del otro, servicios secretos, etcétera, pero seguirá siendo... Ahí se le acaba el chollo a la banda verde, ¿no? Ahí se le acaba el chollo totalmente. Du Yue-shen escapa a Hong Kong totalmente, y van a traer gente de Taiwán que ya tenían bajo su control a partir de principios del siglo XX, los van a llevar allí para que empiecen a controlar el cotarro, y aquí va a haber un cambio con el frontón, porque el frontón dependía de la banda verde, las casas de apuestas las llevaba la banda verde y tenían que pagarles unos sobornos, unos dineros. A partir de este momento van a ser los japoneses y la casa de seguridad, que va a ser bastante más brutal. Hay una frase que, como dice, los caballos corriendo y el baile bailando, ¿no? Exacto, es una traducción exacta de lo que decía el presidente chino, de tenemos que dar una sensación de normalidad. No ha cambiado nada, simplemente lo que antes era occidental ahora es chino. Así que los caballos van a seguir corriendo, la gente va a seguir bailando y todo va a seguir siendo normal. Sí. En el Tianjin, no sé cómo la pronunciación, Tianjin. Se abre en 1940 en la concesión italiana. Creo que es en el 37, creo que se hace antes. Creo que es antes. No, las fechas me bailan mucho. Me he bailado en la fecha, pero el Forum, que se llama. El Forum, el Tianjin Forum, sí. Los italianos le dan otro aire, nomás de tipo el Conde Ciano. El Conde Ciano, exactamente. Pariente de Mussolini, ¿no? El yerno de Mussolini. El yerno de Mussolini, exacto. El que manda allí. Exacto. En el caso de Shanghái es un caso que se explica mucho mejor con esos procesos que hemos hablado, económicos, culturales. El caso de Tianjin es un caso de imitación. En primer lugar, se ve que el frontón funciona muy bien en Shanghái, dicen vamos a hacer otro en Italia, en Tianjin. ¿Hay mucha distancia entre una ciudad y otra? Bastante. ¿En kilómetros? Pues no lo sé, igual hay 5.000, 4.000 kilómetros, está bastante lejos, porque igual menos, quizá 3.000, pero bueno, está bastante lejos, porque Tianjin está junto a Beijing, que está al norte, y Shanghái estaría justo en la parte central de China. Y en este caso, justo van a empezar los movimientos culturales italianos fascistas en las colonias, es decir, el conde Ciano había vivido en Shanghái antes y es mandado por Mussolini para llevar a cabo propaganda y una muestra cultural, estética, política de lo superior que es el fascismo italiano. El frontón va a ser uno de los edificios clave, porque por un lado se puede relacionar con el palapugno, este deporte tradicional italiano muy similar a pelota vasca. Por otro lado, representa perfectamente esa superioridad del cuerpo blanco, del cuerpo occidental, mediterráneo en cierto sentido para los italianos, y por otro lado el edificio va a ser un templo, tiene los fascios en la torre, tiene esa forma de torpedo que va a defender esa idea de la fuerza del fascismo. Así que va a ser por un lado un movimiento económico para sacar rentabilidad económica, y por otro lado un movimiento político de ascensión y propaganda del fascismo italiano. Y en ambos frontones Teodoro Jáuregui y Asadurian son los que mandan. Exactamente, Jáuregui es indiscutible líder y señor de todos. Cuando el conde Ciano va a montar el frontón en Tianjin, contacta con Jáuregui, que le conoce de su época en Shanghái, ya que el conde Ciano había vivido en Shanghái, y dice, bueno, tú llevas el negocio aquí, quiero otro cuadro de pelotaris en Tianjin. Van a contratar un nuevo cuadro y va a haber muchas colaboraciones, partidos entre las dos ciudades, etcétera. Y esta relación va a hacer que a partir de este momento también Jáuregui tenga control sobre la población española de otra concesión, en este caso la italiana. Ideológicamente Jáuregui era fascista, Yo no me atrevo a decir tanto, pero posiblemente. Lo que yo sé es que Jáuregui apoya a Franco antes del final de la guerra, lo cual me permite decir que no es una revista de última hora, ¿no? De bueno, Franco va a ganar, así que le voy a apoyar, no. Incluso recauda dinero en Manila para festivales
para apoyar al bando sublevado, en entonces las fuerzas de franquistas. Exactamente, coge en ese momento, es muy curioso porque es el 37, hemos hablado de que hay guerra en Shanghái y el frontón cierra. Y cuando estaban los pelotaris sin trabajar en Shanghái, él decide hacer unos partidos benéficos en Manila y en ese caso todo el dinero sacado de estos partidos consigue visados porque era dificilísimo. era muy complicado conseguir visados con los japoneses. Esto será más adelante, esto será en los 40. En este momento todavía es un poco más sencillo, pero consigue sacar a pelotaris de Shanghái, llevarlos a Manila a jugar un partido benéfico para apoyar al franquismo. Porque los pelotaris que jugaron en China vivieron dos épocas, por así decirlo, ¿no? La de la República, la Guerra Civil, y con el triunfo del franquismo es cuando la Falange, ¿no? La Falange española se instala en los consulados de muchas partes del mundo. Y es ahí cuando entra en juego un capítulo muy interesante, del que hablas bastante sobre ello, que es la influencia de la Falange y la comunidad española, vasca española, en fin, en ese contexto. Claro. Se dan cosas muy curiosas. Muy curiosas. Para mí es el capítulo también, después del de las apuestas, que más disfruté, porque es muy bonito. Pensemos primero el contexto de que en este momento Europa y el mundo se está fascistizando. Es decir, Alemania nazi en el 36, Italia, son países en boga muy desarrollados, que están consiguiendo todo lo que quieren en ese momento. Y tenemos la Guerra Civil Española, Jáuregui que va a apoyar a Franco. Como digo, no me atrevería a decir que es fascista, franquista obviamente sí, porque le apoya en el 37, le da dinero para que gane. Y también sabemos que Jáuregui tiene contacto con el fascismo italiano por el caso del Conde Ciano, ¿no? Se estaría totalmente relacionado con un acto de propaganda fascista en Tianjin. Es a partir del final de la Guerra Civil, cuando ya se establece el gobierno de Franco y de los rebeldes, en el momento en el que va a forzar a los pelotaris. Yo digo que algunos los forzó, a otros no, como es lógico. Tengo solo, creo que 2 testimonios. Uno que se ve que es totalmente con las ideas del PNV, nacionalistas, que habla de Guernica, del bombardeo Franco-Guernica, etcétera. Y luego teníamos el caso de Ibarrolaza, por ejemplo, que utiliza sus conexiones fascistas para intentar hacer negocios con Japón. Eso es muy interesante. Es un pelotari de Marquina que se convierte en jefe regional de la Falange. Exacto. Y intenta hacer negocio también. Intenta hacer un negocio, una empresa de importación-exportación con los japoneses en Manchuria. Los japoneses han creado un nuevo país al norte de China que se llama Manchuria. Un país ficticio, ¿no? País ficticio, un país que han creado ellos con gobierno títere, y ahí es la base industrial. Había mucha base industrial de carbón y de otras materias primas y con mucha industria, y este hombre decide que hay mucha potencialidad de negocios y decide contactar con el gobierno japonés mediante sus contactos de Falange para intentar hacer negocios. Pero otra gente, tenemos los testimonios de que se fueron amenazados de que les iban a sacar del Montepío, es decir, les iban a quitar el seguro si se ponen enfermos en caso de problemáticas con el cuerpo. Así que yo estoy seguro que muchos no querían entrar. Es decir, muchos pelotaris eran de pueblos que habían sido bombardeados. Es lógico pensar que no apoyarían a Franco. Pero bueno, otros... Y sin embargo, les condicionan, les obligan a vestirse de falangistas, ¿no? Con la afiliarse y con el saludo fascista. Les obligan, fotos, ¿no? Hay constancia. Hay constancia de esta militancia. Están en las listas de los miembros de Falange de China. Es más, son prácticamente mayoritarios. Es el mayor grupo que hay. Y tenían que participar en toda la parafernalia. Es decir, se meten en la Falange, tienen que hacer actos, tienen que hacer cosas. Y ahí se da una guerra intestina entre la propia Falange, ¿no? Un cónsul Maldonado. Exacto. Que es pro pelotaris, por así decirlo, ¿no? Los derechos del trabajador, y les apoya. Pero por otro lado, cuéntanos, está Jáuregui, que choca constantemente con Maldonado. Claro. En lo que hemos hablado antes de que Jáuregui tiene control absoluto de las vidas de los pelotaris a nivel laboral, pero también a nivel exterior, como hemos visto, hace que se afilen a Falange, por ejemplo. Tiene el control de la parte de la comunidad española y de la Falange en China gracias a estos pelotaris. Y esto lo mantiene gracias a su control laboral sobre ellos. Cuando llega Maldonado, que es trasladado desde Manila, que ha vivido los años anteriores como cónsul en Manila, él ve este problema y lucha por mejorar las condiciones laborales de los pelotaris.
Lo consigue en cierto sentido, consigue más sueldo, mejores condiciones y a través de esto muchos pelotaris van a ponerse de su parte. Pero Jáuregui, como cualquier persona que tiene poder, no va a dejar que le quiten el poder por las buenas. Y van a empezar una guerra civil dentro de la propia falange de China, en la cual va a estar Álvaro Maldonado y los pelotaris de Shanghái por un lado, donde él tiene más influencia, ya que él está en el consulado de Shanghái. Y por otro lado tenemos a Jáuregui y los pelotaris de Tianjin, mucho más propensos a apoyar a Jáuregui y ideas más fascistas, por decirlo de alguna forma. Maldonado podríamos decir que sigue un poquito más los principios sociales del falangismo de José Antonio Primo de Rivera, mientras que Jáuregui representaría mucho más ese franquismo, una ladura, ¿no? Más antiobrero, más elitista, más de la aristocracia, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y esto va a derivar en que vaya a haber una lucha de poder dentro de Falange. Maldonado va a intentar hacerse con el control de la Falange en China y va a poner a sus hombres, como Zanzíbar, por ejemplo. Zaldívar, perdón, Zanzíbar es un país, se me va a la cabeza. Y en ese momento Jáuregui va a empezar la contraofensiva. Van a empezar una lucha entre los dos. Jáuregui, por suerte, tiene a la hermana del que será en ese momento el ministro de Exteriores. Han quitado ya a Serrano Suñer, que era el más falangista, y está el siguiente. Jordana, exactamente. Está su hermana, y su hermana va a ponerse de parte de Jáuregui. Y en esta lucha, que en un primer momento es simplemente una lucha de telegramas. Él es un inútil, no ha robado el dinero del incendio de Santander. Ahí menciona que Maldonado también dice, no, es que ese es un pelotari, o sea, como... Sí, se habla de pelotari como forma despectiva, ¿no? Como es pelotari, es antiguo pelotari, es tontito. Exactamente. La prensa a Madrid. Exacto. Se utiliza ese término de pelotari como persona con poca cultura y dice que están robando el dinero de las tasas y que el dinero que se ha sacado para Santander, el incendio famoso de Santander, se lo ha quedado ellos. Y ellos tienen ahí una pelea con un dinero que se quedó en entredicho, ¿no? Y dicen, no, este se ha quedado... Exacto, se van tirando el problema del dinero del incendio de Santander y al mismo tiempo se acusan los dos de malos fascistas, de no celebrar el 18 de julio, se le ha visto a Salsamendi, Salsamendi es uno de los hombres fuertes de Jáuregui, se le ha visto con una artista francesa en un bar inglés y ha dicho cosas malas de tal, siempre se tiene esta lucha hasta que de repente pasa lo que hemos visto, que mencionabas al principio. Se intenta sacar a Maldonado del consulado para evitar problemas, porque en este momento Franco no quiere reconocer la autoridad japonesa, porque quiere mantener la neutralidad en la Segunda Guerra Mundial y entonces no puede reconocer la autoridad japonesa en China y dice, mira, quitad a Maldonado, mandamos a uno nuevo. Se manda a uno nuevo, se quita a Maldonado, Zaldívar también es expulsado de la Falange y es en este momento cuando los 36 hombres de Maldonado, los pelotaris de Shanghái, con Zaldívar a la cabeza, irrumpen en el consulado de Shanghái y secuestran al cónsul. Tremendo, brutal, porque estamos... A día de hoy es inimaginable. Inimaginable que unos deportistas profesionales secuestren a un diplomático. Y pidiendo eso, pagos atrasados que tenían, en estos momentos hablamos ya de que estamos en el año 44, está la guerra mundial en su última fase, hay problemas de moneda, hay poca moneda en Shanghái en ese momento y hay mucha problemática y Jáuregui ha dejado de pagar a algunos pelotaris durante unas épocas, siguen con la presión laboral, tienen que trabajar mucho, pero hay menos partidos ya, hay menos interés porque la guerra está pasando factura. Exacto, va la cosa de capa caída y les deben dinero. Y lo que deciden es ir a las bravas, secuestran al cónsul. Y es en este momento cuando interviene de urgencia el gobierno de Franco y el Ministerio de Exteriores de, por favor, terminadlo como sea, no puede intervenir el gobierno japonés. No pueden intervenir porque si intervienen tenemos que reconocer su autoridad. Y Estados Unidos ha dicho en Manila ya en el incidente Laurel, no puede reconocer los poderes japoneses en los gobiernos títeres. Así que Franco dice, soluciona eso ya. ¿Qué hacen al final? Les prometen el dinero, les dan un adelanto pequeñito. $150,000. Bastante dinero de la época. Y la cosa termina, los pelotaris a partir de este momento ya prácticamente no van a jugar y para mí
aunque va a durar algún año más el frontón, ya a partir de este momento va a ser la decadencia. El fin de un ciclo, ¿no? El fin de un ciclo maravilloso. Fascinante, de verdad. De presencia de la cultura vasca en Shanghái, en China. Y va a ser en Tianjin al mismo tiempo está habiendo ya problemas con los japoneses, que los japoneses en un primer momento son amistosos con los occidentales aliados, pero poco a poco se van a empezar a volver más violentos. Por ejemplo, en Manila, antes de abandonar Manila, masacran a la comunidad española, a pesar de que eran aliados, ¿no? La comunidad de falangistas Mataron de Manila. A dos pelotaris también en Manila. Sí, sí. Uno de ellos participaba como guerrillero. Y me pareció algo curioso cuando leí ese episodio en Manila, que no entraron en la embajada y arrasaron, menos una niña se salvó, ¿no? La dieron con la bayoneta y en vez de clavarse le cortó el cuero cabelludo, pero no le llegó a atravesar. Hasta hace poco vivía, además, lo contaba. Y me llamó la atención que no hubiera ningún vasco, un pelotari refugiado en la embajada, porque si no, lo liquidan a todos. Yo los que tengo vistos, hijos de vascos o vascos en sí, había 2 ejecutados, uno porque participó en la resistencia. Participó en la resistencia filipina contra los japoneses y le encontraron y le mataron. Sí. Y luego, por ejemplo, hablábamos de Haig Asadurian, ¿no? el Asadurian, el socio de negocios de Jáuregui, armenio, egipcio, boxeador de todo. Este hombre acaba en un campo de concentración en la Universidad de Santo Tomé, se llama Santo Tomás. Santo Tomás. Santo Tomás en también estuvo ahí internado. Se puede ver tengo la lista de presos. Antonio Andrés, un cubano, casado con una cubana también, que cuenta una historia espeluznante de las peripecias que pasó en ese momento, ¿no? Sí. Y qué te iba a decir también, y estando en Shanghái, empezaron a meter en los campos de concentración a los occidentales, ¿no? Y claro. Ya se pusieron a malas. En ese momento, a partir del año 41, cuando pasa Pearl Harbor, entran a sangre y fuego en la concesión internacional y a occidental que veían lo metían en un campo de concentración. Menos italianos y alemanes. El frontón va a ser el lugar de encuentro de esta gente, ya que no pueden entrar los demás. Va a ser un lugar sobre todo de encuentro de italianos, alemanes y fascistas españoles. Y a partir de este momento ya no va a haber tanta afluencia, pero sí, muchos españoles acabaron, españoles y de todo Occidente. La mayoría de los españoles se salvaron por esa afinidad con Franco. Otros que habían mostrado sus tendencias políticas más republicanas o más izquierdistas pudieron tener más problemas. Pero sí, en los japoneses se habla muy poco de Japón y siempre hay una imagen muy idílica de Japón a día de hoy, como muy cookie, y realmente Japón fue mucho más brutal incluso que la Alemania nazi en Asia. No, los episodios en Manila, cuando ya estaban ya las últimas, fueron a la desesperada, ¿eh? No, eran brutales. Y por ejemplo, la gente siempre habla de Mengele, ¿no? En Auschwitz y los campos de concentración y exterminio, pero si la gente estudiase lo que es la unidad 731, una unidad médica que se establece en Harbin, en la Manchuria de la que hablábamos antes, esa gente mató solo a 3.000 personas. Pero si supierais la forma en la que les mataron, se os pondría, se me ponen los pelos de gallina. Hay hablando de los pelotaris en Shanghái, se casaron con rusas blancas algunos. Sí. Hay un movimiento de Rusia después de la revolución que aterrizaron. ¿Cómo fue eso? Los pelotaris en Shanghái eran estrellas, por hablar de alguna forma, como futbolistas actuales, y se casaban con actrices, modelos, estrellas de la ciudad. Y entre ellas había muchas rusas exiliadas por la revolución. Tenemos 1917, la revolución soviética, y muchas de las aristócratas que había en Rusia en este momento tienen que escapar con las pocas joyas o pertenencias que tienen, y muchas de ellas acuden a Shanghái, ya que era un puerto abierto, era un lugar abierto que no requería en ese momento visados o otros problemas. Y muchas llegaron ahí. Muchas de ellas acabaron siendo prostitutas o trabajos más bajos, y algunas que tuvieron mucha más suerte fueron actrices, modelos, mujeres de gente con mucho dinero. Y había una variedad. Sí, había. Es que Shanghái, no sé si lo pone en la tesis, creo que 1 de cada 3 mujeres en Shanghái en la época era prostituta. Porque era una ciudad, también es la isla solitaria, pero también era un burdel enorme. ¿Has podido conseguir ejemplares de La Cesta en tu investigación? Esa publicación que me imagino la ha publicado el Frontón, ¿no? Sí. La Cesta. El Frontón publica primero, creo que es una vez al mes, y luego se hace bimensual.
Y no la puedes comprar porque está en la biblioteca de Shanghai, es solo suya, pero la puedes ojear, la puedes ver. Y por suerte que en mi tiempo en Shanghai pude ver algunas de ellas. Se pueden consultar online a día de hoy si tienes una cuenta bancaria china, pero cuestan como 2 euros ver una página únicamente, así que es bastante complicado. Quiero ir todavía, a veces voy a China todavía, igual una vez al año, 2 veces al año, y siempre voy a algunos mercadillos que hay de antigüedades donde encontré las guías del autobús y estas cosas, porque siempre busco encontrar ese periódico de la cesta o esos panfletos de la noche. El Frontón emitió su propia moneda, cupones, ¿no? Porque había una escasez de dinero. Exactamente, una vez empieza la guerra en la zona de la concesión, se bloquea la entrada de dinero de China. Así que hay una falta de dinero de cash, de dinero en efectivo. Y lo que hacían los negocios era publicar su propio dinero. Hacían su propio dinero. En muchos negocios pequeñitos era el nombre del empresario, esto vale por 5 euros y una firma. En el Frontón se llegaron a sacar pequeñas moneditas como tokens y tickets completos. Al final de tu trabajo hay unas cuantas fotografías. ¿Tú tienes los originales de estas fotografías? De algunas de ellas sí, de otras no. Sí, por una velada de boxeo, en fin, la foto El de Félix Bouvier, un pelotari, monedas de Fayabé. Sí, los tokens que daban en el Frontón. El cuadro de pelotaris, muy interesante. En tu investigación te has quedado con ganas de, si hubiera, no sé, o has tenido acceso suficiente para hacer un buen trabajo, o todavía has hecho en falta algo. He echado en falta siempre. Colaboración por parte de las autoridades chinas. Uy, eso no. Eso no lo van a hacer jamás. Son muy cerrados. Investigar en China, yo por ejemplo, en la biblioteca de Shanghai no, era todo muy sencillo, por suerte, simplemente tenía que ir no sé si está por aquí algún ejemplar de La Cesta, tiene que haber alguno, creo que esto estaba publicado en La Cesta, el obituario, por ejemplo, pues eso ibas, lo pedías y te lo daban más o menos al momento, pero cuando he hecho el trabajo de archivo del Consejo Municipal de Shanghai para ver sobre todo cómo se financiaba al principio, cómo se invirtió en este negocio, había que pedir permiso semanas antes con un patrocinador chino que te daba su permiso para entrar, tenías que explicar exactamente lo que querías y por qué lo querías y solo entonces te dejaban entrar y no te dejaban hacer fotos ni nada de ello, lo cual hacía que fuera muy complicado porque te daban una tarjeta de investigador que duraba, no sé si era un mes, no sé si llegaba un mes, y al siguiente mes tenías que volver a hacer todo el periodo otra vez. Yo me he quedado con ganas de poder ver más archivos, ver más documentación que es posible que haya y sobre todo me he quedado con las ganas porque no me daba tiempo, porque al final este doctorado lo hice en 5 años porque es el límite que te dan. Me he quedado con las ganas de poder expandir un poquito a Manila, porque el Frontón de Manila al final también es de Teodoro Jáuregui, a Indonesia y a Macao, que son zonas más o menos cercanas y que me habría gustado expandirlo a esas zonas, pero bueno, todavía tengo 38 años, me da tiempo todavía de... Que quedaste un poquito con las ganas. Sí, no, y en cuanto tenga tiempo quiero... Primero Manila, es el que más me interesa porque el Sky Rooms que se llamaba tiene una historia interesantísima y me gustaría poder ir y hacer lo mismo, pero con el de Manila, que es mucho más sencillo porque el gobierno es mucho más relajado en este sentido. Y luego, si tengo más tiempo, Macao, Indonesia. Sería para intentar hacer un trabajo conjunto, un monográfico de la pelota vasca en Asia, en total, con comparativas de cómo las diferencias entre ellas, etcétera. Pero bueno. Me imagino que algún seguidor nuestro dirá, y concho, ¿dónde puedo acceder a esta tesis doctoral? ¿Tienes pensado en publicarlo en forma de libro? Sí, ¿Se va a quedar tal cual iba a publicarla en un primer momento, pero la editorial con la que estaba hablando ha cerrado y ahora estoy ya empezando a hacer contactos con otra. Hay que pagar, en cuanto consiga el dinero para que me la publiquen y conseguir los cambios que me piden, hay que hacer algunos cambios siempre editoriales para estas cosas. Mi idea es publicarlo porque me parece un trabajo que puede ser muy interesante para algunas personas. Además, no es que sea académico, riguroso, es que es ameno. Parece que estás leyendo los ingredientes de una novela negra, un guion cinematográfico, y dices, aquí hay una historia tremenda entre estos personajes. Asadurian creo que acabó en Las Vegas. Acaba en Las Vegas, sí. Es increíble. Acaba en Las Vegas. De Las Vegas. Su hijo es cantante profesional en Armenia ahora.
Asadurian es mi otro camino de investigación. Sí, casi, solo ¿no? de Asadurian. Asadurian. Sí, totalmente. Es mi otra idea. Incluso lo que es las vueltas que da la vida, ¿no? Yo llegué a jugar de aficionado contra un hijo de Teodoro Jáuregui, que representaba a la Federación Castellana. ¡Wow! Sí, Rodríguez y Jáuregui. Y alguno que nos estará escuchando dirá, yo también jugué le conocimos. Es que al final todo se junta, sí. sobre todo con... Y decía, no, este es el hijo de un empresario de China y tal, pero entonces claro, de aquella época. Yo tenía 13 años, imagínate qué conciencia tenía yo de la historia del Jayabé, que esa es otra también. Claro. Con toda la riqueza que hemos tenido, porque tú, afortunadamente, has cogido y has trabajado extendidamente con esto, pero en La Habana, en tantas partes del mundo que ha habido. Lima, México, era importantísimo. México también, incluso focos. Desgraciadamente hubo frontones en muchos lugares, pero por poco tiempo. O sea, fueron como incursiones, ¿no? Sí. Esa impresión me da a mí. Sí, en Egipto y tal, pero bueno, al final, igual que en China, 15 años, ¿no? No, sí, 15 años, en el 45, 46. Y el de China me da mucha pena porque se había consolidado. Por eso digo lo de consolidación, porque en Shanghái era algo... una vez que la Segunda Guerra Mundial, los fascistas o así, el eje pierde la guerra. ¿Y qué pasa en China? O sea, ya está Chiang Kai-shek, pierde la guerra contra los comunistas, hubo una guerra civil, ya para cerrar el ciclo político, quiero decir, ¿no? ¿Cómo queda la China después de que se marchan los pelotaris? ¿Quién manda? Pues están todavía los pelotaris, estamos en el 45, entra ya se van los japoneses, entran los americanos y los chinos a tomar el control, bueno, principalmente los chinos, pero con apoyo de Estados Unidos, a tomar el control de la ciudad, y en ese momento ya se están preparando tanto Chiang Kai-shek y los nacionalistas como Mao Zedong y los comunistas para empezar el último asalto. Es decir, una guerra para terminar la división de China en dos ideologías, y el frontón va a aguantar un poquito más todavía. En esos últimos años ya pasa la guerra y sigue, pero Shanghái va a caer en manos de Mao Zedong. Al final van a ganar los comunistas la guerra de forma abrumadora. Mao Zedong, ¿qué año se apodera, por así decirlo, del país? En el 49 acaba la guerra y se declara la República Popular de China. Y una de las principales ideas de Mao es que Shanghái debe ser no destruida, pero tenía una idea de vaciar Shanghái porque la consideraba una ciudad que corrompía el espíritu chino, por ese contacto con el capitalismo occidental. Todo lo contrario del Haipai. Exacto, todo lo contrario. Él pensaba más en un marxismo chino, en una China comunista. Por lo tanto, al final no va a vaciar Shanghái, ya que es imposible, tiene gran parte del empresariado o la industria en esta ciudad, pero lo que va a hacer es eliminar cualquier recuerdo de las concesiones. Y esto es muy interesante y muy curioso. Por ejemplo, a día de hoy, yo la última vez que dejé mi casa en Shanghái, en 2021, que yo me fui, yo puse mi casa en alquiler para ayudar a mi casera, y yo puse concesión francesa, área de concesión francesa, esta calle, tal. Y la página web, algo así como Idealista en España, me canceló el anuncio porque pone: has utilizado conceptos colonialistas como concesión francesa. Está en el distrito tal, en esta calle. Y esto es una continuación de lo que ya pasaba en este momento. Se quiere eliminar ese recuerdo occidental, se van a prohibir las apuestas y obviamente pues el frontón no puede continuar, no tiene nada que hacer sin las apuestas. Y bueno, aunque hubiera podido continuar, en ese momento el frontón se va a resignificar, va a ser tomado y va a ser convertido en un gimnasio popular para la población del distrito, y a partir de este momento ya poco a poco va a ir evolucionando hasta el día de hoy, que son unas oficinas. ¿El Fórum lo pudiste ver? El Fórum lo he visto. Ahora, a día de hoy, sigue siendo un gimnasio. Tienen negocios dentro también, tienen una cafetería y algunas oficinas, pero sigue siendo principalmente un gimnasio, y es el edificio exacto que era entonces. A mí me encantó verlo porque no ha cambiado y lo han conservado. Es decir, en vez de querer borrarlo, lo han mantenido, y es muy curioso que estás en un país comunista, bueno, vamos a decir comunista como China, y tienes un edificio con simbología fascista en pleno centro de Tianjin. Es muy interesante y es muy bonito verlo, ¿no? Porque tienes propaganda comunista con símbolos, hoces y martillos, cosas alrededor, y de repente tienes una torre con unos fascios
los relieves con los jugadores de pelota vasca musculosos, etcétera, y es como, es muy interesante. Muy interesante. Y ese me gustó porque el auditorium de Shanghai sí que ha cambiado, le han puesto por dentro, se ha remodelado totalmente, por fuera ha habido algunas reformas, se ve todavía la estructura original de Art Deco, pero es diferente. Si entras, por ejemplo, tienes las escaleras originales todavía, no sé, yo entré, son unas oficinas, pero el de Tianjin es igual. Por dentro es diferente, pero toda la fachada de todo el edificio exterior es idéntico. Y es como ver un testigo de esta historia que sigue ahí. Los chinos no lo conocen, no saben lo que era, porque yo pregunté a la gente que trabajaba dentro, a la gente de Tianjin que conozco, oye, ¿sabéis lo que era esto? Eso es un gimnasio. ¿No tuviste oportunidad a gente muy mayor igual de preguntarles, oye, ¿os suena el Jai Alai o así? Conozco, por lo general la gente no lo recuerda, pero conocí a un escritor chino que escribe poesía, que su padre, era su padre o su abuelo, no recuerdo exactamente si era su padre o su abuelo, le contaba historias del Jai Alai y estuvimos hablando, tuvimos una conferencia en Shanghai los dos juntos pero claro, cuando salió el tema de que los dos conocíamos eso, digo, vamos a hacer un acto juntos y estuvimos hablando del tema y hablaba de eso, de que su padre le encantaba apostar, pero no solo apostar, sino ir porque había que ir, era el sitio donde había que estar. Y su padre siempre iba y también era un lugar donde conocer chicas, donde ir con los amigos, donde tomarte una cerveza. Era no solo un lugar de apuestas o pelota vasca, sino un lugar de ocio en general. Y me hablaba siempre de que le dio mucha pena a su padre, abuelo, no recuerdo, cuando lo cerraron porque, claro, él tenía 16, 19, 20 años durante esa época y era como su lugar favorito de ir en Shanghai. Y de repente desapareció y también todo ese Shanghai desapareció por completo, desapareció entero la forma de vida que conocía la gente de allí, primero con la guerra, luego con el final de la guerra. Todo eso está en esta tesis, en esta maravilla. ¿Alguna cosa que crees digna de mencionar en este momento o simplemente el interesado pues que tenga acceso a... Y yo tuve acceso gracias a Miquel Gaztañaga, que es mi amigo y colaborador, el que me ha facilitado este trabajo y le estoy sumamente agradecido además. ¿Alguna cosa, Ramiro, que...? Yo también quería dar las gracias a Miquel porque Miquel me contactó en 2020-2021 por primera vez cuando estaba empezando y me ha dado mucho ánimo y muchas ganas de seguir haciéndolo porque cuando estaba investigando esto, cuando he ido a congresos a hablar de ello, muchas de las reacciones es ¿esto va en serio? Yo pensaba que era una broma y como que era de si supieras todo el trabajo que hay aquí metido, como que nadie lo entiende. Y Miquel siempre me escribió, no, me encanta lo que estás escribiendo, porque le mandaba los capítulos mientras los iba escribiendo. Me dice, no, te damos mucho las gracias porque me parece un trabajo magnífico. Y digo, mira, por lo menos sé que hay gente que le gusta y que no me dice, eso es una broma, ¿no? Porque ha habido días que quería matar a gente. Esto ha requerido 8 años en China, ha requerido muchísimo trabajo mientras yo trabajaba al mismo tiempo, porque yo no tenía ninguna beca, yo trabajaba en la universidad mientras escribía esto. Y cuando me decían esas cosas yo me enfadaba mucho, pero me alegra mucho también estar aquí contigo. También primero por la utilidad que le di a tu blog, me sirvió mucho en ese primer momento, y lo segundo, saber que hay gente que le interesa el tema, porque ha habido muchos años en que me sentía un alien de la historiografía, por decirlo de alguna forma. Ramiro Cabañes. Muchas gracias. Te agradezco de todo corazón este trabajo porque le hace falta al Jai Alai, a la cesta punta, y de hecho, mira, este es un libro escrito por Miguel Ángel Bilbao, un señor de Marquina, en el que ha recogido pues los que hemos jugado profesionalmente hasta ciertos, hace unos 15 años ya, o no sé cuándo se publicó el libro, y estamos como 3.500 pelotaris profesionales, y los que jugaron en China están en este libro. Por lo tanto, la riqueza histórica del Jai Alai es asombrosa. Es enorme. Asombrosa. Y la falta de trabajos rigurosos académicos, no te quiero decir nada. Por lo tanto, yo al menos, a título personal, insisto, muchísimas gracias, Ramiro. Nada, a vosotros porque os interese lo que tengo que contar.